Vuelven las noticias, regresan el análisis y la opinión bien informada. Sigue conectado a Mesa Central de Tele 13 Radio. 7:37, conversamos a esta hora en Mesa Central con Jorge Tocornal, ex ejecutivo bancario, autor del libro Tocornal, La Hora de la Verdad, que cuenta su propia historia en un proceso judicial que se inició hace prácticamente 20 años, este año se cumplen 20 años, y que lo tuvo 10 años en la cárcel acusado de delitos horribles contra sus hijos, en una acusación en la que él ha sostenido durante estos 20 años, siempre, sin ninguna duda y sin ninguna vacilación, su inocencia. Jorge Tocornal está con nosotros esta mañana aquí en Mesa Central. Jorge, muchísimas gracias por la gentileza. Todo lo contrario, gracias a ti, Iván. Un poquito más cerca ahí del micrófono. Ahí, perfecto. Los que lo están viendo por YouTube verán que Jorge está con un jockey. Me pido disculpas por el jockey porque está con una operación reciente. Así es. Está con un problema de salud en la cabeza. Así es. Tuve una operación de un tumor, ya que me lo sacaron. Los últimos exámenes son bastante buenos. Pese a que Alentadores, ya, qué bueno. Alentadores, pese a que el tumor era grado 4. O sea, de lo más agresivo. Pucha, la vida de Jorge Tocornal. Sí, no me la pone fácil. A ver, expliquémosle a la gente, porque hay muchos que tal vez no recuerdan el caso que en su momento, a mediados de la primera década de este siglo, fue muy, muy, muy famoso. El año 2005... ¿Usted lo toman detenido afuera de un club deportivo? Así es. Me toman sin decir aguabá. Yo no tenía idea que esto existía. A la salida de un club de tenis me toman detenido. De ahí, sin tener abogado, sin haberme preguntado ni siquiera el RUT, paso la noche en el cuartel de Borgoño, de la PDI, claro. Y el día siguiente estaba en la penitenciaría. Y de ahí en adelante... entró y salió, pero finalmente terminó condenado. Exacto. 2 veces. En 2 juicios. En 2 juicios, es decir, el primer juicio se anuló ante la Corte Suprema y en el segundo juicio salí condenado. Desgraciadamente la reforma procesal penal no me permitía ir por segunda vez a la Corte Suprema. Hacía el procedimiento para todos los juicios. Exactamente. Así que ahí me tuve que quedar adentro, siendo mi única opción un recurso de revisión, pero eso ameritaba que apareciera alguna prueba nueva que no se hubiera discutido antes, que por sí sola estableciera mi inocencia. Yo lo conocí a usted el año 2007. Así es. Después del segundo juicio lo entrevisté en la cárcel de alta seguridad. Así es. Y me llamó muchísimo la atención, revisé la entrevista ayer de hecho, porque me llamó la atención que habiendo perdido el segundo juicio, o sea, digo, para efectos sociales era una paletada total. Así es. Usted seguía insistiendo en su inocencia y seguía insistiendo en que no todo estaba totalmente cerrado. Efectivamente, la verdad que yo tenía en esos minutos la esperanza de que esa inocencia que ya se conoce, ya por la retractación de mi hijo, vamos a llegar a ese claro, que ya se conoce, fuera a llegar antes. Pero desgraciadamente no llegó antes y me tuve que comer la condena entera. Pasaron como, desde esa entrevista del 2007, pasaron casi 10 años, digamos, hasta que salió de la cárcel. Yo salí en abril del 2016. Claro. 9 años después. Y entre medio hubo al menos dos procesos donde se le daban beneficios y usted escribía cartas diciendo que no quería la libertad condicional. Efectivamente, los beneficios carcelarios. Primero habría que hacer una explicación para que se entienda. Existen 2 tipos de beneficios: los intrapenitenciarios, ya que dependen de gendarmería, y los beneficios legales que están por ley. Los beneficios legales son irrenunciables, ¿ya? Tú puedes participar o no de los procesos, pero el beneficio queda. Ahora, para usar el beneficio, tú tienes que firmar un papelito, ¿ya?, donde de alguna manera demuestras algún tipo de arrepentimiento, y de intención de reparar un mal causado. Esas son las bases para cualquier... Por supuesto, cosa que yo no habría firmado jamás. ¿Por qué? Porque no corresponde. Yo no me puedo arrepentir de lo que no hice. Usted está acusado de violación y abuso sexual contra sus hijos. Así es. Contra sus 2 hijos, digamos. No, y han mezclado. Pero claro. Y era mezclado. Eran delitos gravísimos. Horribles. No creo que exista algo peor. ¿Ya? Por lo tanto, yo jamás habría firmado un papel de esas características, aunque eso me significara 15 años más dentro de la cárcel. Nunca. Y de hecho, salí de la cárcel porque ya en 11 meses más, 10 meses más me sacaban a la fuerza, porque estaba cumplido. Ya lo echaban. Claro. Y porque por tercera vez, asesorado por la persona que es su amigo, que escribe el prólogo del libro, en fin, que le dice,
mejor que salgáis, y usted decide no mandar la carta pidiendo que no lo consideren en el proceso. Bueno, por eso sale. La verdad que hay bastante más que eso, ¿ya? Yo me empecé a transformar en un problema para Gendarmería por no quererme ir, porque además en el sistema se respiraba que lo que yo decía era cierto, ¿ya? Y me llegó de muy buena fuente. Entonces, ¿qué pasa? Me empezaron a cambiar de cárcel, me sacaban de cárcel de buena, me ponían en mala, ¿ya? De alguna manera para ejercer una presión de que yo optara por irme, cosa que no hice. Peleé porque me devolvieran a la buena, pero no, cosa que yo no hice. Entonces, ¿qué pasó? Dentro de los beneficios intrapenitenciarios, cuando tú cumples un año te regalan un mes, en la medida que tengas la conducta, el aporte a la cárcel, etcétera. ¿Ya? Del segundo año para adelante te regalan 2 meses. Y de la mitad de la condena para adelante te regalan 3 meses. Eso para cualquier Por cada año cumplido. Por cada año cumplido. Eso quiere decir que nos encontramos en una situación que tú puedes llevar 10 años reales, pero son casi 13 contables. ¿Ya? Entonces por eso te empiezan a sacar. Con esa numeración. Siempre y cuando tú firmes el papelito, toda cosa que yo nunca firmé. Del arrepentimiento y la reparación. Exactamente, que jamás. ¿Se arrepiente de haber vivido todo eso, habiendo podido salir antes? No. No, No. Lo volvería a hacer. Porque si hay una cosa que ha pegado firme, es esa. Es decir, los mismos gendarmes decían, no conozco a nadie que pudiendo haber salido de la cárcel se haya quedado. Era un mensaje que yo quise mandar en el sentido de que esto iba más allá de libertad o cárcel. Este era un problema de principio, ¿ya? Es decir, una aberración como la que se me había imputado a mí, yo no la podía dejar pasar. No podemos entrar en esta entrevista en los detalles del juicio ni nada de eso, claro. Pero usted había perdido todo. Todo. Había perdido el trabajo, había perdido su familia, que es lo más importante. A ver, familia, mis hijos, ¿ya? Mis hijos, trabajo, ahorros, departamento, auto, todo. No, tampoco me imagino que es parte de esta entrevista, pero los honorarios penales son una cosa que son insufribles. Sí, bueno, todo. De hecho, usted está asesorado por uno de los mejores abogados en ese momento. Parece, sí. Sí, o sea, estamos hablando de Luis Hermosilla, claro, que es su abogado. Así es. De hecho, pasó por Capitán Llaver, ya que estamos. Claro. Fue uno de los recintos penitenciarios en los que estuvo. Así es. Yo estuve en la Capitán, de los 10 años que estuve preso, estuve del 7º al 10º. O sea, estuvo 3 años en Capitán Llaver. Nada más. Es decir, los primeros 7, población penal. Sí. Bueno, de hecho yo lo conocí en la máxima seguridad. Máxima seguridad, sí, exactamente. Perdón la disrupción, pero ¿qué opina de todo lo que está pasando con Hermosilla y Capitán Llaver y todo eso? Siempre que me lo preguntan, yo no me refiero al caso de Luis Hermosilla. No me refiero. ¿Está agradecido de él en todo caso? Ni agradecido ni de la otra forma. Ya, no tengo ningún vínculo con él hace mucho tiempo. Jorge, ¿por qué cree que le pasó todo esto? ¿A mí? Me imagino que por la misma razón de que le ha pasado a varios, porque desgraciadamente este tipo de delitos que son horribles, a ratos se transforman en una especie de commodity de las acusaciones penales, porque es un delito que no requiere pruebas, se recurre a testimonios. Claro. ¿Ya? Claro, pillar un traficante tiene que estar la droga, pillar un homicida, el arma más el cadáver, un secuestro, encontrar a la persona, pero esto es muy fácil, ¿ya? Razón por la cual yo encontré que esto había que plasmarlo, ¿ya? en el libro, de alguna manera, para que estas cosas no sigan pasando. Pues, mi caso fue muy mediático, y el de otros también, pero han habido otras personas importantes que han zafado del tema mediático, pero hay más. O sea, hay muchos casos donde el abuso la acusación de abuso es una herramienta absolutamente de una pelea de otro tipo. Pero absolutamente, si es archisabido. Esto fue una anuncia de su exmujer. Así es. ¿Se ha preguntado por qué llegó ella a ese extremo? No, la verdad que, bueno, la separación fue en malos términos, ¿ya? Hay personas que no entienden que una separación es un fracaso mutuo de dos personas que se equivocaron nomás, pero no tiene por qué ser combate, ¿ya? Y empezó con el tema del combate, empezó con cosas chicas, se le iba ganando las cosas chicas, hasta que de repente estalló esto sin decir agua baño, no tenía idea que esta acusación existía.
De hecho, sale en el libro, y es archisabido por todo el mundo que conoce medianamente el caso, ellos dicen que se enteraron por ahí por un mes de septiembre y me seguían pasando los niños hasta noviembre. Claro, porque a usted lo toman preso a principios de diciembre del 2005. Exacto. ¿Quién puede entender una cosa así? ¿Quién? O sea, que alguien que sabe o que un niño acusó que se lo sigue pasando al abusador. Durante 3 meses más. Yo se lo pregunté en el 2007. ¿Ya? ¿Por qué cree que su mujer hizo eso realmente? ¿Se lo he vuelto a preguntar? ¿Alguna vez volvió a hablar con ella? No, nunca. ¿Y por qué cree que hizo eso? ¿Por qué llegó a esa...? Porque de divorcios combatidos hay un montón, digamos, pero esto es... A ver, yo creo, me da la impresión que era por la única vía que realmente me podría haber hecho daño, porque todas las demás que se le ocurrieron las perdió. ¿Ya? Ahora, empezaba la reforma procesal penal, que venía con todo un eslogan, ¿no es cierto? Justicia para todos, para ricos, pobres, para bonitos, feos, en fin, no sé en qué categoría estaba yo, rico en ningún caso. Y yo fui como el tercer caso, entonces caí como anillo al dedo. Y de alguna manera, aunque no es muy elegante la palabra, se junta el hambre con las ganas de comer, ¿no es cierto? La Fiscalía con Armendáriz y sus secuaces, ¿ya? Que muchos de ellos ya no están, como de la Barra y otros tipos más, y la verdad que se forma una persecución. Basta leer el voto absolutorio de la jueza Dori Ocampo, ¿ya? Donde detalla pero al hueso todo lo que a mí me estaban haciendo. Que el voto minoría en uno de los juicios. En el primero. El voto de minoría en el primero. ¿Por qué cree que la Fiscalía se ensañó? Porque yo creo que yo les convenía mucho, ¿ya? Con la puesta en marcha de esto, para mandar un mensaje: estamos haciendo la pega, que no la hicieron por ningún lado, por lo demás. O sea, tú puedes entender que a mí me meten preso por primera vez en calidad de imputado, ¿ya? A la penitenciaría, paso un mes adentro, salgo y todavía ni un fiscal me llama para preguntarme qué tengo que decir. Mi RUT, donde vivo, tuvo que ir uno de mis abogados a exigir que me tomaran una declaración. No, es bien increíble. A ver, Iván, más allá de increíble, perdóname la autorreferencia, pero yo todavía no entiendo una persona que tenga media duda del caso, que lo conozca. Media duda, no hay por dónde. Estamos hablando con Jorge Tocornal, autor de Tocornal, la hora de la verdad. Hay lo mencionó usted a la pasada, y le dije que íbamos a llegar a esto. En el 2018, o sea, 13 años después de la denuncia, su hijo mayor se retracta. Así es. ¿Cómo fue ese proceso? A ver, primero, para aclarar, el testimonio que a mí me metió preso fue el de él, porque el del chico fue desestimado porque tenía 5 años. Era demasiado chico, claro. Era demasiado chico, fue el de él, ¿ya? Él cuenta, y él me dice que él tuvo ganas de buscarme muchas veces y de hablar antes, pero que había sido amenazado en esa familia. Los que conocen a esa familia, y yo inclusive, me cuadra perfectamente que funcionaban bajo amenaza, básicamente económica, ¿eh? Te quito esto, en fin. Bueno, él busca primero al abogado Juan Pablo Hermosilla, pensando que era él mi abogado. Ya. Y Juan Pablo lo deriva a donde Luis. Y Luis me llama y me dice: mira, me está buscando tu hijo mayor, porque quiere hablar conmigo acerca de la inocencia de su padre. Mi primera reacción, ¿ya? Y él lo va a entender. Usted lleva 2 años ya. Yo llevaba 2 años en libertad, ya, después, claro. Condena cumplida. Exacto. Ya. Me dice, yo le digo: ¿no será una trampa? ¿Ya? No, mira, lo voy a citar a mi oficina y lo voy a grabar, pero le voy a decir que lo voy a grabar. No va a ser sorpresa para él. A ver si él está de acuerdo. Y estuvo de acuerdo. Y se formó ahí una especie de mesa de 7 personas, donde estaba Luis Hermosilla, donde habían 2 abogados del estudio, donde estaba una profesora de él, que había sido entre hermana mayor y mamá de él. Cada vez que lo echaban de la casa ella lo apañaba, en fin. Entonces, una notario público, Loreto Saldívar. Ya. Y ahí él hizo una declaración en audio de 1 hora y media, ¿ya? Que es absolutamente monstruosa. ¿En qué sentido monstruosa? Que para un papá, te tirita todo, ¿ya? Es decir,
uno decía, a mí me estaban acusando por la mitad de lo que yo estoy oyendo siendo mentira. Y eso que es el doble, ya, está impune. Bueno, parece película, pero así es. Porque él describe, bueno, primero él describe que todo lo que dijo fue mentira. Así es. Fue orquestado por... Así es. Él dice que el papá, a ver, primero los buenos recuerdos que tenía amigo y las ganas que tenía de encontrarse conmigo durante mucho tiempo. Y segundo dice que el papá jamás le había tirado ni el pelo. Nunca. Que por lo demás lo que yo digo del día 1 y sostengo como te escuché hace 20 años. La verdad real ya la tengo. Ahora estoy peleando por la verdad jurídica. ¿Por qué dice que es monstruoso lo que dice? ¿Él relata otro tipo de abusos? No. ¿No? A ver, partamos. Sexuales no. Ya. Sexuales no, pero pegarle a un menor sí es un abuso también. Lo que pasa es que como tipo de violencia, claro, como la muletilla del tema sexual es lo que más pega, lo que más vende, hay otro tipo de abusos que pegarle a un niño, eso es un abuso, ¿ya? Es decir, estarlo amenazando es un abuso. ¿Y él explica cómo fue el proceso, cómo llegó a decir lo que dijo en el juicio? Sí, está todo explicado, todo, y lo va a tener que repetir ahora. ¿Por qué? En la fiscalía, porque nunca declararon la fiscalía. ¿Y va a ir a la fiscalía? Va a ir a la fiscalía. ¿Usted no quería que fuera a la fiscalía? No quería ni quiero. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no tengo confianza en la fiscalía yo, en el Ministerio Público. De hecho, si tú recuerdas en el libro, hay un capítulo, que si mal no recuerdo del 8, ¿ya? Donde tengo una serie de antecedentes de fiscales sorprendidos en irregularidades. Sí. Ojo, están todas las pruebas, los recortes de prensa de la época, de programas de televisión donde se trataron los temas. Claro, toda la información que está en el libro es verificable. Exactamente, absolutamente. Y los casos que usted menciona son casos públicos. No puse nada que no fuera verificable. O sea, no confía en la fiscalía, pero su hijo tiene que ir porque... Tiene que ir porque la institucionalidad me lo obliga. Ese es el conducto. Porque lo que usted busca es un recurso de revisión ante la Corte Suprema. Por supuesto. Que es la única opción que queda jurídica. Por supuesto. Es un recurso de revisión donde le voy a pedir a la Corte Suprema que establezca mi inocencia, ¿ya? Y que jamás debía haber sido condenado y que nunca fui culpable. ¿Qué dicen los abogados? Porque no es fácil, digamos. A ver, bueno, el abogado que tengo ha ganado 6. Ya. Bueno, el abogado que tengo ha ganado 6, pero efectivamente no es fácil tumbar una condena. Ahora, vuelvo a repetir, a mí me parece tan evidente el caso que ya estoy llegando a un punto que como que no queda motivo para decirme que no. ¿Cómo es la relación con su hijo ahora? Buenísima. ¿Está bien él? Está muy bien. Es otra persona a la que yo recibí, está motivado, estudia, trabaja, adora lo que hace. ¿Está alejado de su familia materna? Total y completamente. ¿Y su otro hijo? No sé nada de él todavía. No. No. Me imagino que es un dolor. Sin duda. No renuncio a poderlo incorporar con nosotros y a poder restablecer la relación entre dos hermanos, que está un poco quebrada, que en vez de fomentarla como lo hacían en el otro lado, fomentar este quiebre, poder recomponerla. Y recomponer una familia, digamos. Por supuesto. Era tan mediático el caso en ese momento que esto no lo recuerdo bien, si se especulaba o si se concretaba que había un cambio de apellidos porque su apellido Tocornal no es tan común, digamos. Efectivamente, la madre les cambió el apellido, como ella declaraba en el juicio, que ahora se había casado bien con un hombre extraordinario, del cual se separó con problemas de plata no menores, ¿ya? Y problemas entre él y la familia de ella no menores. Está separada por segunda vez. Ese era... pero sus hijos tienen otro apellido. Tienen otro apellido que se lo dieron, pero no lo reconocieron. Es decir, una movida inteligente, cosa de dar el apellido, pero no responder. Ya. El punto es, todo esto es para protegerlos a ellos, desde el punto de vista de la intimidad, digamos, de su... La verdad que tanta buena intención del otro lado a mí no me cuadra, ¿eh? Bueno, no me cuadra. Con su historia en realidad tiene sentido que no le cuadre. Así es. Vamos a terminar, pero pasado todos estos 20 años, ¿qué lección saca de todo esto? Bueno, esa es una muy buena pregunta. La debilidad del sistema. El sistema judicial. Así es.
La debilidad del sistema judicial, sobre todo, ¿ya? Porque muchos fallos se basan en antecedentes y elementos que no tienen que ver con lo jurídico, que son más bien odiosos, ¿ya? Y que es un maestro para despertar eso es el Ministerio Público, ¿ya? Es decir, no sé, yo con el apellido que tenía me pasaba con luz roja, escupía a los pobres, hacía lo que quería, no pagaba impuestos. Claro, entonces lo describieron usted como un... empiezas a generar un ser ya despreciable. Claro, hay que figurar, hay que dibujar la personalidad. Más o menos de eso. Y a la larga el libro lo que ha demostrado es que todo eso se fue cayendo uno por uno. Hay mucha gente que con intención, sin intención, con premeditación, le hizo daño. ¿Ha perdonado? A ver, si te refieres a la parte de mi ex mujer, no, ¿ya? Pero hay una cosa así, mira, yo podría llegar a perdonar 10 años de cárcel, que es una década, ¿ya? No nos olvidemos que cuando recién salí, a mí me gustan estos juegos matemáticos, cuando recién salí de la cárcel había pasado el 19% de mi vida preso. ¿Ya? Bueno, yo podría, no digo que lo voy a hacer, pero podría. Pero lo que no voy a perdonar jamás es el daño hecho a mis hijos. Eso sí que no. Mis hijos son intocables. Jorge, muchísimas gracias por haber venido. Todo lo contrario, Dan, un gusto conversar contigo. Jorge Tocornal es autor de Tocornal, La Hora de la Verdad. Acá está el libro. Y, por cierto, está en las librerías, ¿no? Por supuesto, todavía están todas. Todavía se encuentra porque está publicado, lleva un año. Ya está en la segunda edición. Excelente. Jorge, muchísimas gracias por la gentileza. Todo lo contrario, Dan, gracias a ti. La pausa, volvemos con el Rat Pack. Estás en Tele 13 Radio. Ya seguimos con Mesa Central.